Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, donde vamos a hablar acerca de la capacidad de conexión. Y esta capacidad que Dios ha hecho en nosotros es capacidad de conectar no solamente entre nosotros los seres humanos, sino de conectar con Dios directamente. Porque si usted está aquí, está buscando que Dios abra sus ojos, está empezando a entender ciertas cosas acerca de la palabra de Dios, de la Biblia, si Dios lo está llamando a su camino de vida, vamos a estudiar el día de hoy algunas cosas que tienen que ver con esta conexión, con esto que usted está sintiendo, experimentando, estudiando en la palabra de Dios. Vamos a ver que hay algo que Dios llama el espíritu del hombre. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a este espíritu. Porque ciertamente sabemos que los seres humanos hemos sido creados diferentes de los animales, ¿verdad? Los científicos nos llaman a los seres humanos Homo sapiens, esa es la especie que es diferente que todas las otras especies, aunque ellos crean en la teoría de la evolución, cosa que no hay evidencia de tal cosa, porque de otra manera ya se hubiera encontrado ese eslabón perdido y eso no hay evidencia de ello. Lo que pasa es que hay muchas cosas que están en la Biblia, pero no están totalmente explicadas, están en la superficie, están solamente de manera general. Pero vamos a ver esta capacidad de conexión el día de hoy. Vamos a empezar hablando, como mencionaba, de este espíritu del hombre. Y vamos a Job capítulo 32, donde dice lo siguiente en el versículo 8. Pero hay un espíritu en el hombre y la inspiración del Altísimo les da entendimiento. Y esto es maravilloso, porque cuando nosotros entendemos lo diferentes que somos de los animales, incluso de una manera científica, de una manera donde podemos ver, experimentar que los animales no tienen el intelecto que tienen los seres humanos, que ellos actúan por instinto, ellos actúan simplemente por motivaciones puramente físicas, pero no emocionales, no mentales, de las mismas facultades mentales que tiene un ser humano, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de sacar conclusiones. Toda esta información que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, es maravilloso. Pero dice que hay un espíritu en el hombre y dice, y la inspiración del Altísimo les da entendimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que en Génesis, cuando Dios creó al hombre, Él respiró en las fosas nasales de Adán el aliento de vida. Ese aliento vino de Dios. Recordemos que a las bestias, Dios solamente le ordenó a la tierra que produjera bestias. Pero Dios no sopló en las narices de las bestias el aliento de vida. Simplemente fueron creadas y recibieron ese aliento. Entonces el aliento de los hombres es diferente porque viene de Dios, Adán, y de Adán a todos hasta el día de hoy. A usted y a mí es el mismo aliento que Dios puso en Adán. Y es un aliento diferente, es un espíritu diferente. Y vamos a ver que no solamente se refiere con el aire, sino con la capacidad que Dios nos creó de, como ya mencionábamos, de pensar, de razonar, de entendernos, de formar comunidades, de tener este concepto del bien y el mal. Un animal no puede tener el concepto de lo que es bueno y lo que es malo. No decide entre lo bueno y lo malo, moralmente hablando. Simplemente hace las cosas que le parecen correctas en el momento. Obviamente toman decisiones, pero basadas en instinto y no basadas en ninguna forma de moralidad. Pero vemos entonces el espíritu del hombre, dice la inspiración del Altísimo, es a lo que me refería cuando Dios respiró en las fosas nasales de Adán. Dice, les da entendimiento. Eso es lo que nos da entendimiento. La inspiración de Dios nos da entendimiento. La capacidad con la que nos creó de pensar, de razonar, de sacar conclusiones, de decidir también. Obviamente esto ya vino después de que pecaron nuestros padres Adán y Eva. Cuando ellos pecan, ellos dicen, ellos toman, ¿verdad? Para los seres humanos la decisión de decidir qué es lo bueno y lo malo. No que lo sea, simplemente decidir y decir eso. Pero vamos ahora a 1 Corintios 2, porque ya nos da un poco más
de entendimiento acerca de esto, sobre todo lo que se trata con la moralidad. 1 Corintios 2, en el versículo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el espíritu del hombre, el cual está en él? Y esto es lo que hablábamos acerca de el razonar, el sacar conclusiones, el pensar, el sentir, el conectar ciertas cosas. El método científico está basado totalmente en este espíritu del hombre, en esta habilidad que el hombre tiene de entender las cosas del hombre, y el método científico se trata de observación y experimentación, obviamente, de eso se trata, y eso solamente lo tenemos porque tenemos ese espíritu del hombre y que no lo tienen las bestias. Que esta es otra prueba porque la teoría de la evolución no tiene ningún sentido. De otra manera ya hubieran evolucionado los animales, o por qué unos animales evolucionaron y otros no, ¿verdad? Si dicen que venimos de los chimpancés, ¿por qué existen los chimpancés? Pero tenemos que entender las cosas del hombre por el espíritu del hombre que está en nosotros, y es la única manera de entenderlo. La única manera de entenderlo. Y también nos dice esta misma escritura, Pablo está haciendo esta analogía no solamente para eso, sino para algo mucho más importante en nuestras vidas, que es de lo que hablábamos acerca de la capacidad de conexión. Es lo que dice en la siguiente parte de ese versículo. Dice, en la misma forma también, nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el Espíritu de Dios. Entonces, si estamos aquí, estamos buscando que Dios abra nuestros ojos, estamos leyendo su palabra para entender, nosotros no podemos entender las cosas a menos que tengamos el Espíritu de Dios. Y es muy importante que tengamos esto en mente, porque ¿cuántas personas han leído la Biblia? ¿Cuántas personas estudian la Biblia, memorizan la Biblia, hasta dicen las Escrituras? Pero esa no es garantía de nada. Y tenemos como ejemplo a Satanás el diablo. Satanás mismo le estaba diciendo cuando estaba tentando a Jesús, lo estaba tentando diciéndole escrituras, que se tirara del pináculo ahí de donde estaba el templo. Cita el Salmo 91, ¿verdad? Porque sus ángeles, mandará a sus ángeles que te protejan, que no tropieces con piedra alguna. Entonces él sabía la escritura, le dijo la escritura, y le dijo la escritura correctamente. Obviamente Jesús le respondió con la palabra también. Le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender la palabra de Dios a través de la palabra de Dios. Y entenderla completa y ver y saber y primeramente creer que no hay ninguna contradicción. Que toda la palabra de Dios, como dice en 2 Timoteo, dice que toda la palabra de Dios es para instrucción, para doctrina, para poder entender lo que Dios dice, pero aquí nos da una clave de esta capacidad de conexión con la cual Dios nos ha creado, que nosotros no podemos entender las cosas de Dios a menos que sea a través del Espíritu de Dios. Y vamos a ver cómo el Espíritu de Dios puede estar con nosotros y también puede estar en nosotros. Y hay una diferencia, y hay un proceso, y hay un punto específico que la Biblia habla de él, donde el Espíritu de Dios puede dejar de estar con nosotros y puede estar en nosotros. Pero por lo menos tendría que estar con nosotros para poder entender o empezar a entender las cosas de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que entendamos, que leamos su palabra y que la entendamos. Pero eso solamente viene a través del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios. Ahora, Dios nos ha dado un intelecto maravilloso para tomar decisiones, como ya decíamos, pero esta es parte de nuestra conexión con Dios, con esta capacidad de escudriñar su palabra, porque Él nos instruyó desde Adán y Eva. Él estaba con Adán y Eva en el jardín del Edén. Él los instruyó, y de hecho vamos a Génesis 1 a leer lo que dice ahí, cuando Dios estaba creando a los hombres y cuál era el propósito, por qué nos creó con este intelecto. En Génesis 1, en el versículo 26, leemos lo siguiente: y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre toda cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios, Él lo creó.
Él los creó hombre y mujer. Entonces aquí vemos que Dios nos creó para a su propia imagen y con un propósito muy específico, y también nos dio la potestad que tuviéramos dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, sobre el ganado y toda la tierra y todas las cosas que están sobre la tierra. Entonces la teoría de la evolución aquí claramente está diciendo no fue así. Porque cuando Dios creó todo, Dios le dio al hombre potestad sobre todo. No vino de la cosa creada, no vino de los animales a los cuales Dios les dio dominio. Es muy claro Dios en su diseño perfecto, conforme a la imagen de Dios y con esta capacidad de conexión. Y vamos a ver qué más les dijo Dios a Adán y Eva en el versículo 28. Y Dios los bendijo y Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, y llenen la tierra, y domínenla, y tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre cada cosa viva que se mueve sobre la tierra. Y esto es lo que Dios quería. Dios quería que tuvieran muchos hijos, que llenaran la tierra, y eso sucedió. Y ya ahora tenemos más de 7 billones de habitantes en la tierra el día de hoy. Pero que tuviéramos dominio sobre todo, ¿verdad? O sea, no solamente lo diseñó de esa manera en el versículo 26, sino que se los dijo y los bendijo cuando los creó y les dijo que tuvieran dominio sobre todo, y el hombre tuvo dominio sobre todo, y el hombre hasta el día de hoy tiene dominio sobre todas las cosas creadas de Dios. Ahora, tenemos otros problemas. Tenemos el problema de todos aquellos que se apoderan de los bienes de Dios, de las tierras o de acumulación de riquezas, y toda esta opresión que ha habido por los sistemas de gobierno que existen el día de hoy, y mucha desigualdad, obviamente, y también por razones muy, muy profundas, ¿verdad? Que tienen que ver con nuestra naturaleza. Pero en el principio Dios le había dado al hombre potestad sobre todo, y el día de hoy aún tenemos potestad sobre todo. El problema el día de hoy es que los científicos tratan de hacer a un lado a Dios y tratan de hacer las cosas que Dios hace, pero a través de sus propios métodos, de sus propios procesos científicos, excluyendo a Dios. Y tenemos todo lo que es la modificación genética de los alimentos. Es solamente un ejemplo de muchos, en muchas cosas en esta sociedad, donde el hombre se cree Dios y no entiende esta capacidad de conexión con la cual nos creó Dios, y este vacío que sentimos, esta necesidad que sentimos de conectar con Dios. Porque Dios nos hizo de esa manera, Dios nos hizo incompletos. Lo que nos falta es Dios mismo, es una relación directa con Dios y personal, y por eso sentimos muchas veces ese vacío, y tratamos, como seres humanos, tratamos de llenar ese vacío con una infinidad de cosas, con personas, con eventos, con cosas materiales, con cualquier tipo de cosas. Pero eso nunca llena, porque el vacío que tenemos dentro, lo que nos falta a nosotros, es esa conexión directa con Dios. El rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? David lo dijo en uno de los salmos, en el Salmo 8, estaba meditando con respecto a esto, y vamos a ver lo que dice su meditación y ver qué podemos aprender acerca de esto, de esta conexión con Dios a través de este salmo. En el Salmo 8, en el versículo 4, David dice: ¿qué es el hombre que estás atento de él, y el hijo de hombre que cuidas de él? Porque lo has hecho un poco inferior a Dios, y lo has coronado con gloria y honor. Aquí se pregunta David, dice, ¿por qué? ¿Qué es el hombre? Somos una cosita de nada. Incluso el día de hoy, si tomamos un avión y subimos y vamos hacia arriba, vemos qué tan diminutos somos desde el cielo. Y estamos hablando solamente de esta atmósfera. Pero vemos hacia abajo y vemos lo diminutos que somos, un punto de nada que ni siquiera se puede ver. Entonces, tan diminuto, y así podía ver David las estrellas y decir, al ver la inmensidad de Dios y decir, ¿qué es el hombre que tú cuidas de él? ¿Cómo es que un Dios tan grande y tan poderoso tú cuidas de él? Y nos hiciste de esta manera, que nos hiciste un poco inferior a Dios. En otras versiones dice a los ángeles, pero es Dios, inferior a Dios. Dice, y lo has coronado con gloria y honor. ¿Cuál es esta gloria? ¿Cuál es este honor?
el tener dominio absolutamente sobre todo, lo dice en el versículo 6. Dice, lo hiciste tener dominio sobre las obras de tus manos, has puesto todas las cosas bajo sus pies, todas las ovejas y bueyes, sí, y las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que pasa por los caminos de los mares. Y aquí nos da esta perspectiva. David está contemplando la grandeza de Dios y lo maravillosa que es su creación, y cuánto Dios ha amado al hombre, cuánto lo ha cuidado y cuánto nos ha concedido gratuitamente todas las cosas y todas las cosas debajo de nuestros pies para poder dominar. Y dijo que tengamos dominio. Eso no está mal. La tierra no está sobre nosotros. Ahora, tampoco debemos de abusar, ¿verdad?, de los recursos naturales. No estamos hablando de eso. Tenemos que cuidarlos. Obviamente Dios lo hizo todo con un diseño magnífico, pero sí nos dio la potestad de tener dominio sobre todo cuanto Él creó, excepto de otros seres humanos. Pero es maravilloso entender esta gloria y este honor que Dios nos ha coronado, y este amor que nos tiene, porque puso algo muy muy importante en todos nosotros, que es este vacío, esta necesidad de conectar con Dios, esta necesidad de ser algo. Todos queremos ser parte de algo mucho más grande que nosotros, pero incluso hay cosas que hacemos como seres humanos, por ejemplo, fundaciones caritativas o empresas o proyectos de construcción, de lo que sea. Todos esos proyectos nos motivan como seres humanos, nos motivan porque cuando somos parte de algo más grande que nosotros, nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llena de emoción, y sentimos como que somos completados. Pero la realidad es que ese ser parte de algo más grande que nosotros viene de Dios. Viene de Dios, viene de esa necesidad que tenemos de conectar con Dios y de tener una relación activa con Él. Porque nosotros estamos siendo formados a la imagen y semejanza de Dios. Ya tenemos la imagen, pero no tenemos la semejanza, porque nuestra naturaleza fue cambiada cuando Adán y Eva pecaron. Pero ya tenemos algo que Dios puso ahí para conectar. Vamos a Eclesiastés 3 para ver lo que dice aquí en este libro de Eclesiastés. Salomón, el rey Salomón, el hombre después de Jesucristo, obviamente el hombre más sabio que existió sobre la tierra, dice lo siguiente en su meditación, en el capítulo 3, en el versículo 11. Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. Él también ha colocado eternidad en el corazón de ellos, para que ningún hombre pueda averiguar la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. Es algo maravilloso como la misma palabra de Dios nos lo comprueba, que tenemos un vacío que no se puede llenar excepto con Dios, excepto a través de una relación con Dios el Padre y con Jesucristo, a través de Jesucristo. Porque Jesús lo dijo, ¿verdad? Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo llame, y nadie puede ir al Padre menos que sea a través de Cristo. Pero Dios nos ha hecho con esta eternidad en nuestro corazón. Ahora, el problema es, como siempre tenemos el libre albedrío, los hombres han tomado esta necesidad de eternidad y siempre han tratado de hacerlo a su manera. Desde las civilizaciones antiguas, desde los egipcios con las pirámides, ellos pensaban que eso detenía el paso del tiempo, que eran sus hogares eternos donde vivirían para siempre. Incluso por eso las religiones, por eso hablan acerca de la vida después de la muerte. Por eso dicen, el cristianismo tradicional dice que uno se va al cielo, que el alma no muere, que lo cual sabemos es una mentira de Satanás. Esa es la mentira que Satanás le dijo a Eva si comía de ese fruto. Le dijo, no morirán. Si comen de ese fruto no morirán, sino serán más bien como Dios. Pero esa es la mentira. Y hasta hoy en día, muchísima gente en este mundo piensa que hay vida después de la muerte. Y sí lo hay, pero no tenemos un alma inmortal. Eso es solamente a través de una resurrección, porque tenemos que acatarnos solamente a lo que dice la Biblia, lo que dice las Escrituras. Pero Dios mismo puso eternidad en nuestro corazón. Y nos dice para qué. Dice para que ningún hombre pueda averiguar la obra que Dios hace desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es el principio? La fundación del mundo. Incluso la Biblia habla de cosas que sucedieron antes de la fundación del mundo. Y hasta el fin, ¿cuál es el fin?
Dios habla en el Apocalipsis acerca de su reino venidero, donde finalmente los hombres y las mujeres van a poder estar en el reino de Dios, porque Dios es espíritu, es un reino espiritual, y van a estar como seres espirituales. Si a usted le interesa más aprender acerca de estos temas, lo invito a que vaya a la página de La Verdad de Dios, pues donde tenemos muchos sermones y muchos libros también acerca de estos temas. Pero esta eternidad que Dios puso en nuestro corazón es porque Él quiere que nosotros conectemos con Él. Y Dios nos hace una invitación a conectar con Él. El problema es que como seres humanos muchas veces nos vamos al otro lado, y en vez de buscar la eternidad a través de la palabra de Dios, a través de los caminos de Dios, a través de su palabra, de sus mandamientos, de todo lo que está en su palabra, que es la verdad absoluta al 100%, el hombre quiere idear su propio camino a través de sus métodos, a través de la ciencia, y quiere alargar la vida de los seres humanos indefinidamente a través de métodos naturales, no a través de métodos espirituales. Ray Kurzweil, el que fuera director de ingeniería de Google en 2012, desveló cuándo, bajo su punto de vista, la humanidad podría conseguir la inmortalidad. El ingeniero sostiene que la robótica desarrollaría en los próximos años nanobots, pequeños robots que tendrían la capacidad de reparar células y tejidos dañados por el paso de los años. Es decir, lograrían paliar los efectos adversos del envejecimiento. De esta forma, podrían aumentar la inmunidad frente a algunas de las enfermedades más mortales, como el cáncer. Según las previsiones de Kurzweil, en el año 2030, con esta tecnología se podría desarrollar en condiciones favorables para los seres humanos. Además, el estadounidense también especuló acerca de la posibilidad de conectar esta tecnología con el cerebro humano, ayudando a desarrollar la inteligencia en los seres humanos. Es decir, desarrollar una síntesis humano-máquina que mejore la inteligencia del ser humano. Ahora, Satanás, el diablo, también tiene sus métodos espirituales que son falsos, que son falsas doctrinas, como esta falsa doctrina de que tenemos un alma inmortal, de que cuando morimos nuestra alma se va al cielo. La Biblia no dice tal, no hay ni una sola escritura que diga que cuando nosotros morimos nuestra alma se va al cielo y sigue viviendo en el cielo con Dios. No hay tal. Se puede malinterpretar algunas escrituras, pero no dice eso. Y Dios nos hace una invitación a que conectemos con Él. Dios puso esta eternidad en nuestro corazón para que nosotros viniéramos a Él y nos acercásemos a Él con sinceridad, con verdad, con amor. Y aquí nos dice en Isaías 55, Dios nos hace una invitación a todos. Esto es lo que Él desea. No desea que busquemos a través de métodos científicos clonando seres humanos, ¿verdad? O esto de que se está viendo muy oculto, obviamente, pero esto de estar cosechando órganos. ¿Para qué? Para poder vivir para siempre. Ese es el objetivo. El objetivo de eso y del transhumanismo es llegar a vivir para siempre. Estos son los métodos humanos. Dios nos hace esta invitación en Isaías 55, el versículo 1. Dice, hey, todo el que tenga sed, venga a las aguas, y el que no tenga dinero, venga, compre y coma. Sí, venga, compre vino y leche sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que nunca satisface? Óiganme diligentemente y coman lo que es bueno, y deleítese su alma a sí mismo en gordura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan, y su alma vivirá, y yo haré un pacto perpetuo con ustedes, incluso las misericordias seguras de David. Aquí está haciéndonos una invitación Dios a que vayamos a Él, a que no estemos perdiendo nuestro tiempo con cosas que nunca satisfacen. Porque dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y sabemos que Jesús mismo dijo que Él es el pan de vida. Y dice, y su trabajo en lo que nunca satisface. Porque no importa la cantidad de logros que uno pueda tener en esta vida, físicamente hablando. No importa, al final de cuentas no tiene trascendencia más allá de esta vida. Y se pasa en un suspiro. Esa es la realidad. Pero Dios nos creó con esta capacidad de conectar con Él para que tuviéramos una relación directa con Dios. Si usted está buscando a Dios, si usted siente ese vacío, si usted quiere conocer más acerca de la verdad,
Vaya delante de Dios, de rodillas, Dios lo escuchará, pero con sinceridad, dispuesto a dejar todos sus pensamientos y todas sus doctrinas de otras iglesias a un lado y decir, solamente la Biblia, solamente lo que dice la Biblia voy a obedecer. Y pedirle a Dios que le dé entendimiento, que le dé su espíritu, que esté con usted para que pueda entender las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Nosotros estamos dedicados a restaurar el cristianismo original. El cristianismo original es individual. Es una relación entre cada persona y Dios el Padre y Jesucristo. Pero ellos nos están haciendo esta invitación a que vayamos a ellos y que compremos, si tenemos sed, que compremos vino y leche sin dinero y sin precio. Porque esto no tiene precio y es lo más precioso que podamos tener en esta vida. El conocimiento de Dios, el entendimiento de su palabra, una relación directa con Dios el Padre y con Jesucristo. Dice, inclinen su oído y vengan. Dice, y su alma vivirá. Y no estamos hablando de un alma inmortal, estamos hablando de nuestro cuerpo. Y viviremos. Dice, yo haré un pacto perpetuo con ustedes. Porque ese pacto es el pacto del bautismo. Pero tenemos que hacer este pacto con conocimiento, conociendo al verdadero Dios, conociendo su palabra, conociendo todo lo que dice. Dice incluso las misericordias seguras de David, lo que David vivió, cómo le entendió todo esto de la eternidad de Dios, de la insignificancia del hombre, pero del cuidado que tiene Dios para cada uno de nosotros y lo mucho que nos ama en lo individual. Entender esto, entender esta conexión que Dios quiere con nosotros es absolutamente maravilloso. En el siguiente episodio de Abre mis ojos seguiremos hablando acerca de cómo entonces conectamos con Dios y qué es lo que ha sucedido a través de la historia humana que no nos hemos enfocado en conectar con Dios, en seguir a Dios, en entender sus caminos. ¿Y por qué estamos en la situación en la que estamos en realidad? Y a lo que va a futuro. Porque todo está enlazado al final de cuentas. Todo lo que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos, con los desarrollos de ciencia, de tecnología, de biología, de biotecnología y todos estos campos que se están desarrollando. Vamos a hablar acerca de todo esto, pero el día de hoy hemos visto que Dios nos ha hecho con eternidad en nuestro corazón para conectar con Él y debemos buscarlo a Él. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.